Buenas noches. Les pediría, de ser posible, que todos apaguemos nuestros teléfonos celulares antes de comenzar nuestra conferencia, nuestro seminario, y pues darles la bienvenida. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros esta noche. En particular, pues la presencia de Anyen Rinpoche, que es un muy prominente maestro de la tradición budista tibetana, que nos ha venido visitando ya desde hace varios años, año con año. Y bueno, en esta ocasión nos ha dado la oportunidad de tener un poquito de tiempo con él antes del inicio del retiro que estará dirigiendo el día de mañana. Nos va a hablar acerca de la naturaleza expansiva del amor, que es un tema pues natural de la tradición del budismo tibetano en general. Y bueno, estará hablando primariamente en inglés y yo le iré traduciendo consecutivamente y en ocasiones pues hablará también en tibetano y le traduciremos. Bienvenidos todos, nos da mucho gusto tenerlos aquí. So Rinpoche-la, welcome again to Tibet House. We feel very happy and privileged to have you visit our center again. We are always very aware and conscious of your very busy schedule and your many responsibilities with your Dharma community. So the fact that you have been visiting us for the last few years and that you dedicate a little of your very valuable time to our Dharma community is something that doesn't go unnoticed and that we appreciate very, very profoundly. So thank you so much, and welcome again to Tibet House. Thank you so much. Thank you, Lama Tony, and I'm always happy coming back. Dice Rinpoche que siempre le da mucho gusto el tener la oportunidad de volver y visitar nuestra comunidad de Dharma. And the topic tonight is expanse nature of love. Y como saben, el tópico del que estaré hablando esta noche es la naturaleza expansiva del amor. It's an important topic. Este es un tópico importante, But to achieve that kind of realization, para poder lograr o actualizar ese tipo de habilidad, of course, we need to make a lot of effort por supuesto que en un inicio nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo on spiritual path and practice. en el sendero espiritual y en la práctica que naturalmente le sustenta. And the most important thing I would love to discuss tonight is to find out what makes our mind inflexible or make our mind really narrow. Y el tópico más importante que me gustaría discutir con ustedes esta noche, pues tiene que ver con el análisis de aquello que hace que nuestra mente sea inflexible o estrecha. That's so important because until we really know what is causing make our mind so narrow and so inflexible and so Rigid. stiff and rigid. Y esto es algo en extremo importante porque hasta el momento en donde nosotros conozcamos las variables que tornan a nuestra mente inflexible, rígida, inamovible, I'm sure you have heard this a lot, and the cause of making our mind and personality is so inflexible is self-attachment. y saben muy bien, lo han escuchado varias veces, que la causa primaria que hace que nuestra mente sea tan rígida, sea tan inflexible, es el apego autocentrado. So to be able to really open up our heart and make our heart bigger and warm, need a spiritual path and practice. Para poder entonces ampliar y ensanchar a nuestro corazón, a nuestra mente, requeriremos naturalmente de una práctica y un sendero espiritual. Which you have been listening the teachings, contemplating on the teachings and practicing the Dharma. Therefore, you're here. But the one more step I encourage you to take is really try to have this willingness to change.
Y evidentemente ustedes han tenido la oportunidad de verse expuesto a este sendero y estas enseñanzas. Esta es la razón por la que probablemente nos acompañan esta noche en Casa Tibet. Sin embargo, un elemento adicional que les invito a actualizar es una mente que manifieste una habilidad y una receptividad para el cambio. Other ways, even though spiritual path and practice techniques going to work, but if we are not willing to apply the teachings practice and want to change, and it's really hard to feel the path, the practice is helping us. De otra manera, a pesar del hecho de que el sendero espiritual es en sí mismo eficaz, esto es capaz de propiciar y detonar una genuina transformación y desarrollo en el individuo, si nosotros no manifestamos como punto de partida este tipo de receptividad, apertura, voluntad para el cambio y la transformación, difícilmente estas enseñanzas, esta metodología, tendrá un efecto favorable en nosotros. So therefore, maybe you're thinking like, okay, what do you mean to change? Así que quizá ustedes se preguntan qué es lo que queremos decir cuando hablamos acerca de la importancia de cambiar. Change the way we talk like a spiritual person, Cambiar la manera en que nosotros hablamos o nos comunicamos hacia la orientación de una persona genuinamente espiritual. or dress differently like myself. Vestirse de forma distinta como quizá lo hago yo. Is that the change I'm talking about? Ese es el tipo de cambio del que me encuentro hablando. Maybe those changes it can help, Quizá esos cambios en efecto puedan ayudar. but the change what I am discussing tonight is the heart Pero en realidad el cambio del que me encuentro hablando esta noche es uno de corazón. and learn the technique to reverse Uno que nos enseñe técnicas que nos permitan revertir nuestros hábitos y tendencias negativas, our ordinary patterns. nuestros patrones habituales y ordinarios, Is causing our mind more rigid and more narrow and more inflexible. que naturalmente estrechan a nuestra mente, la tornan inflexible y rígida. That's what I'm going to discuss. Esto es en realidad lo que me gustaría discutir con ustedes esta noche. Aquí hay 2 lugares adicionales. Si alguien quiere sentarse aquí, lo puede hacer. Y aquí hay otros también. So therefore, Buddha said, Así entonces el Buda dijo, taming the body is not ultimate. domar o domesticar al cuerpo no es una meta ulterior. Taming the speech is not. De la misma manera podemos afirmar que el domar o domesticar al habla tampoco representa una meta ulterior. Taming the mind is the ultimate taming. Sin embargo, el domar o domesticar a la mente es la meta ulterior. This is what we Tibetan Buddhists always emphasize or encourage spiritual practitioners to work on Lobjong. Y esto es precisamente lo que nosotros, los budistas tibetanos, instamos a los practicantes y estudiantes de Dharma a actualizar a través de las famosas enseñanzas del adiestramiento mental, el Lojong, Turning the mind towards the Dharma. el voltear la mente hacia el Dharma. So Dharma slowly can really reduce the habits and the unhealthy patterns that we have been developed. De tal manera que el Dharma nos ayude a reducir, nos ayude a debilitar los patrones, hábitos y tendencias negativos que nosotros hasta la fecha hemos desarrollado. Nothing else. Nada más. Drugs can't. Esto es algo que no puede actualizarse a través del medio de una droga. El alcohol no lo puede hacer. And we have been trying to using all kinds of things that maybe bring some happiness and bring some joy and bring some peace into our own self, the individuals or the community or the family. Y hemos intentado toda variedad de distintas estrategias precisamente para aportarle bienestar y gozo a nuestra propia vida y a aquella de los seres que nos rodean, como nuestros familiares. So we were also having similar teachings last night and the day before last night. Estuvimos hablando de enseñanzas similares el último par de días en Querétaro. So therefore,
I don't have a lot of like a more different teachings here, but the main point is really how we can really transform. Y no tengo enseñanzas distintas de qué hablar esta noche, pero aquí el punto central es presentar de qué manera nosotros podemos propiciar esta genuina transformación interior, And the mind. una que ataque y realmente transforme a la mente o a la conciencia. How can we really expand the En, o- heart? en otras palabras, ¿cómo es que nosotros podemos expandir nuestro corazón? How can we change the view or the things we see? ¿Cómo podemos cambiar nuestro punto de vista, la manera en que vemos, la manera en que interpretamos al mundo de nuestra experiencia? I was saying last night or the day before last, and what we ordinary people see is like same color, like a gray color. Daba el ejemplo, no recuerdo si anoche o el día anterior anoche, de cómo lo que la mayoría de nosotros percibimos es como un solo color, un color de gris de alguna or manera, or really a dark. o como si percibiéramos tan solo un color oscuro, So that things we see or things we perceive de tal manera que las cosas que nosotros is vemos o causing percibimos us make more inflexible and narrow-minded. operan como la causa precisamente de nuestra inflexibilidad, como también de nuestra estrechez mental y emocional. So therefore, the view we ordinarily have is not really helping us to achieve this expanse nature of love. Por lo tanto, el punto de vista que nosotros abrazamos en la vida, en términos generales, no nos ayuda, no nos auxilia a arribar esta meta, la naturaleza expansiva del amor. So that what I see, for example, His Holiness the Dalai Lama, he has that expanse nature of love. Y por ejemplo, en una personalidad como la del Dalai Lama, nosotros podemos con mucha facilidad identificar la presencia de esta naturaleza expansiva del amor, Wherever he is, a donde quiera que él se encuentre, whatever environment he is going to be, en cualquier medio ambiente en el que se presente. immediately he can transform that environment. Él es capaz de inmediatamente propiciar en él mismo una profunda transformación. I always think this like he's the only being who really achieved that quality. Y siempre pienso que probablemente hallamos en él el único ser que ha actualizado esta excepcional habilidad. And he always, of course, maybe you attended His Holiness teachings maybe more than myself. But whenever I attend his teachings, he always say, "I have this warm quality, and genuine compassion and loving kindness because of the Lovyung practice." Y como probablemente saben al haber escuchado, quizá más que yo, las enseñanzas de su santidad el Dalai Lama, en las mismas siempre enfatiza que cualquier cualidad positiva con la que él cuente, esta calidez de corazón, esta capacidad empática, en él surgen del entrenamiento que ha derivado de las enseñanzas de la transformación mental o el Lojong. And mind training. He always says that. Y evidentemente el entrenamiento mental. So I remember 18 years ago, right after I left Tibet, I received the Welvan Bodhisattva teachings in Bodh Gaya. Recuerdo hace como 18 años, recién había escapado de Tibet, recibí de su santidad el Dalai Lama en Bodh Gaya un comentario o una exposición de las enseñanzas del camino de vida del Bodhisattva, el Bodhisattva Charyavatara. What he said was like, I have a bodhicitta, I have a genuine compassion and a loving kindness because of this text. And he was holding the text and touching the text on his forehead, and he was crying. Y recuerdo que en esa ocasión el Dalai Lama compartía cómo cualquier cualidad positiva, amorosa y compasiva en el presente era derivada de las enseñanzas presentes en este famoso texto de la tradición indotibetana y ponía, como es la tradición de la cultura del Tíbet, en alto este texto, lo tocaba en la coronilla de su cabeza, mientras de forma espontánea y natural se veía consumido por el llanto, se veía del todo rebasado por el sentimiento de gratitud. And therefore, this topic is
not a philosophical. It's not hard to understand. Por lo tanto, es importante que tengan en cuenta que este tópico del que hablamos por la noche no es meramente uno de orientación filosófica, no es uno difícil de comprender o entender. You all are educated. Todos ustedes son personas educadas, You do understand pueden y tienen la habilidad de entender, intellectually. por lo menos intelectualmente. But this is the practice really hard to apply. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta práctica es muy difícil de aplicar. Needs a lot of mindfulness Naturalmente requiere de la presencia de una enorme cantidad de atención o recolección, to watch our emotions, acechar nuestras emociones, to watch our thoughts, el observar nuestros pensamientos, to watch our patterns. atender nuestros patrones y hábitos mentales y emocionales. I'm being honest being here. Soy honesto al estar aquí. It's a little bit like really irrespectful, like disrespectful. Lama Tony is translating. Really, I'm saying this from my heart, but I cannot say these things in Spanish. You know. No, Rinpoche, it's my privilege. Y dice Rinpoche que de corazón se siente un poquito apenado, siente que es irrespetuoso el que yo le traduzca, pero que él desgraciadamente no puede comunicar estas ideas en español. Y digo que no, que bueno, primero nadie tiene identidad intrínseca, así que hoy no soy más que el traductor, ¿no? Y al mismo tiempo es un privilegio para mí traducirle. But one thing I can confidently to say or to share, and mind training or lojong practice is essential path and practice for all of the Dharma practitioners because it really helped me. Pero lo que sí puedo afirmar es que las enseñanzas del adiestramiento mental, el Lojong, son realmente útiles y puedo garantizar que su efecto es benéfico para quien quiera que las ponga en práctica. Ha sido de enorme beneficio para mí. It helped me to taste the expanse nature of love. Como punto de partida me ayudó a desarrollar un gusto precisamente por la naturaleza expansiva del amor. I'm far away to reach that realization. Evidentemente me encuentro muy lejos de lograr la plena actualización de ese objetivo, But I do have a confidence pero tengo no obstante plena confianza en el mismo, if I keep going, que si continúo trabajando, keep expanding my heart, expandiendo la extensión de mi amor and keep bring the warmth into my heart, y continúo trayendo esta calidez a mi corazón, sooner or later, tarde o temprano, I do believe estoy totalmente convencido I can really reach that level. que realmente seré eventualmente capaz de arribar a ese nivel de perfección. Because the more I teach this topic, Porque mientras más tengo la oportunidad de enseñar en torno a este tópico, the more it helps me to remember, más, or I need to really prove I am follow the things what I'm saying. más me ayuda a recordar y me aporta pruebas contundentes de la importancia de aquello que estoy enseñando. It helps me more relaxed. Me ayuda simultáneamente a estar más relajado, It helps me to be able to adapt the situation or accept the situation easily. me ayuda a aceptar y adaptarme a las diferentes situaciones de la vida con facilidad. And also it helps me to tolerate whatever is happening or whichever situation I'm in. Al mismo tiempo me ayuda a generar una actitud de tolerancia para cualquier situación en la que me encuentre involucrado. I do feel like this is the most important wealth and ultimate wealth that I can share or I can give and I can encourage. Y es por esto que siento que este es el valor, el tesoro más importante que puedo compartir y que puedo ofrecerle a otras personas. So therefore, we should really examine ourselves. Y por lo tanto debemos de genuinamente examinarnos a We all nosotros are mismos. different. Todos somos diferentes
And we all have different emotions. Y claramente todos experimentamos diferentes And emociones. some emotions are strong than Algunas others. emociones son más fuertes que otras. Whichever emotion is strong, Cualquier intense, emoción que se muestre fuerte, intensa, that is the cause us to become this rigid and narrow-minded, inflexible. esta es la causa que propicia que nosotros nos transformemos en personas estrechas de mente, rígidas y incapaces de cambiar. So it's good to really examine. Y por tanto es muy bueno el realmente examinarnos. And it's not that easy to see. I used to see myself, I think I said this many times, really arrogant young Tibetan Lama. Y no es tan fácil observarnos, creo que les he compartido en otras ocasiones mi propio proceso y el cómo en consecuencia de este proceso de autoobservación pude identificar una persona rígida y al mismo tiempo orgullosa, llena de importancia personal, este lama tibetano joven. Because it's hard to accept that. Y pues evidentemente esto es una realidad muy difícil de aceptar. Because of the kindness of my Lama, Pero en consecuencia de la bondad de mis mentores espirituales, de mis lamas, my Lama's directness, también la sinceridad y la actitud directa de los mismos, and also because of my trust in my Lama y también en consecuencia de mi natural confianza en ellos, and my trust in the Dharma, mi confianza en el Dharma o las enseñanzas del Buda, took so many years. me tomó muchos años, But finally, pero finalmente, it comes once a while, de vez en cuando, that arrogant feeling. ese sentimiento de arrogancia todavía se hace en mi presente, But most of the time, pero gran parte del tiempo it doesn't come. ya no llega a mi persona. But I really worked so hard. Pero realmente trabajé muy fuertemente para superarlo. I remember what my Lama said when in front of like more than 300 lamas, scholars. Recuerdo lo que mi maestro en una ocasión dijo en frente de más de 300 grandes eruditos. If you cannot let go of this arrogant problem you have, Comentando, si no puedes liberar este problema de arrogancia del que sufres, you will not feel the Dharma, the blessing, the Dharma, and you won't be able to really get along any students you have, and you won't be able to help others. no vas a poder integrar la bendición del Dharma a tu vida, simple y sencillamente no tendrás la receptividad para ello, y simultáneamente no serás capaz de guiar y orientar a tus propios estudiantes en el sendero que conduce al despertar. It was really hard to hear that. Esto fue algo, como podrán imaginar, muy duro, muy difícil de escuchar. It was really hard to see that's true, like who I was. Al mismo tiempo me fue muy difícil en aquel entonces reconocer en esta crítica un señalamiento genuino de quién era en ese momento. Seeing I was embodiment of that like arrogance. Darme cuenta, por ejemplo, de que en efecto yo era en ese momento la encarnación de esa arrogancia. It's pretty overwhelming Fue algo pues sobrecogedor and painful. y al mismo tiempo doloroso. But I tried to do my best to really let go of that Pero hice weakness. un gran esfuerzo para tratar de liberarme de esa debilidad. And therefore, I'm not saying I completely abandoned arrogance. I'm not. Y no estoy diciendo en este momento que he tenido pleno éxito en esa empresa, que he abandonado del todo la arrogancia. De ninguna manera estoy afirmando en este momento But I esta idea. let go of a lot of it. Pero sí puedo compartirles que me he liberado de una proporción sustancial de la misma. Therefore, Por I lo have a tanto, confidence in all of you tengo plena confianza en todos ustedes if you examine yourself. en torno al hecho de que si emprenden esta aventura de autoanálisis, Every emotion is the strongest. eh,
observando de las distintas emociones cuál es la más poderosa, if you really slowly work on that emotion, si realmente dan la oportunidad de lentamente trabajar sobre pues la purificación de esa emoción and developing the trust in Lama Tony and other lamas who are here. y desarrollando, por ejemplo, la confianza en Lama Tony y otros lamas que están aquí, And developing the trust in the Dharma, y desarrollan simultáneamente la confianza en el Dharma, sooner or later, tarde o temprano, we can reverse that pattern. podremos revertir este patrón habitual. Because this is what Tibetan people say when Amdo-Tibetan nomads travel, and they always take a piece of bread Los in their nómadas like pocket. tibetanos de la región de Amdo, en el noroeste del Tíbet, siempre llevan en sus bolsillos un pedazo de pan. And we have a saying, at one point when you get hungry, if you do not remember the bread in your pocket, that's such a lost or such a sad thing. Y decimos que si en el momento en que uno súbitamente tiene hambre, olvida que tiene el pan en uno de los bolsillos, es algo muy triste, ¿no? In the same way, and we have the Dharma, De la misma manera, nosotros hoy tenemos al Dharma, we have spiritual teachers, tenemos maestros espirituales, we have instructions. tenemos instrucciones eficaces. When we are struggling by the emotions, Cuando estamos combatiendo nuestras emociones, causing us so inflexible, lo que decía previamente propicia nuestra inflexibilidad, narrow-minded, nuestra mente estrecha, autocentrada, if we forget the piece of bread here, si olvidamos To que eat. tenemos ese pedazo de pan aquí, que lo podemos comer, that piece of bread is the Dharma, ese pedazo de pan es el Dharma, then that's such a lost or such a sad thing. y esto ahora se convierte en una gran pérdida, en algo muy triste. So therefore, that's something important to discuss tonight, and I'm sure Alison has something much more interesting to listen. Y por lo tanto esto es algo importante de discutir ahora y estoy seguro que Alison debe de tener algo también que desea compartir con nosotros. Y les encargo si pueden sentar a Sara, por favor. Está aquí atrás. Muchas gracias. Hi. No. Ah, It's no. on. I don't think it. ¿Le puedes poner volumen si eres tan amable? ¿Se puede poner volumen? Is it on now? No. They're going to do it Okay. right now. Okay. ¿Ya? Sorry that I can't see a whole bunch of you, but I'm just sitting right here. Siento que no puedo ver a todos ustedes, pero aquí estoy sentada. So, I was just thinking a lot about what Rinpoche was talking about when he was teaching. And I was thinking about really what Rinpoche is trying to present is this idea of open-mindedness as a sign of realization. Pensaba un poquito mientras escuchaba hablar a Rinpoche acerca de las ideas que nos presentaba y particularmente este concepto de una mente abierta como un signo o un síntoma del logro espiritual. And there's a lot of ways we could think about being open-minded. Evidentemente existen muchas maneras en las que podemos concebir esta cualidad de una mente abierta. We could think that it has to do with our political views or our social views, Por ejemplo, podemos asociar a la misma con nuestros puntos de vista políticos o sociales, or if we feel, we're accepting of our family, or if we're tolerant of people with different ideas than us. o podemos asociar a ese tipo de apertura mental con la habilidad de ser tolerantes para los miembros de nuestra familia que piensan o sienten diferente a nosotros, o otros grupos sociales que son distintos a nuestra persona. And all of these are really excellent qualities, but they're not what the Dharma is talking about. Y si bien es cierto que todos estos, estas cualidades son excelentes, no son aquellas precisamente de las que en este contexto nos habla el Dharma, Because the Dharma is really talking about being open-minded
enough to love others the way that we love ourselves. Porque en realidad de lo que el Dharma nos habla es generar una apertura mental y emocional de tal naturaleza que podemos aprender a amar a los demás tanto como nos amamos a nosotros mismos. And according to the Lojong teachings, which Rinpoche has been talking about, Y de acuerdo a las enseñanzas del adiestramiento mental, las de Lojong, de las cuales Rinpoche nos ha estado hablando, we just start out being open-minded by thinking others are equal to us. comenzamos a cultivar este tipo de apertura mental a través de concebir y pensar que los demás son iguales a nosotros. But when we're really open-minded, Pero cuando realmente actualizamos este sentido de genuina apertura mental y emocional, these great realized masters could give up the things they wanted for themselves and put others completely before themselves. estos grandes maestros podrían renunciar a aquello que contemplan valioso e importante para sí mismos y ofrendarlo a aquellos que les rodean, olvidándose de sí mismos. And so this is really an example of love expanding the mind. Este es un ejemplo de cómo el amor puede lograr y propiciar la expansión excepcional de la mente. Because if the mind wasn't bigger than the way we ordinarily are, how could we bear to give up the things that we want for ourselves? Porque si la mente no fuera mucho más grande de la forma en que nosotros ordinariamente la concebimos y utilizamos, ¿cómo podríamos explicar ejemplos de esta naturaleza en las que otros son capaces de ofrendar a los que les rodean lo que contemplan valioso o indispensable para sí mismos? So not only do we have to look at what kind of emotions are coming up in the mind, Así que no es solo suficiente el que nosotros examinemos metódicamente el tipo de emociones que surgen en la expansión de la mente, but we also have to even think, do we see ourselves as rigid and inflexible? Do we even realize how narrow or small our minds are right now? pero también tenemos que pensar si tenemos la capacidad de percibirnos tal como a menudo temporalmente somos, rígidos, inflexibles, si tenemos la habilidad de reconocer estas limitaciones presentes en este momento en nosotros. And I can just like speak for myself because I don't know what makes you inflexible, but I really think I know what's right and what's wrong. Y no sé lo que concierne a ustedes, pero por lo que concierne a mi persona, puedo compartirles que realmente sé, tengo una intuición profunda de lo que es bueno y malo. And when I think that, then how do I really put others before me? Y cuando pienso de esta manera, me pregunto cómo es que puedo poner a otros por encima de mí mismo. Because I have all kinds of judgments and ideas and criticisms about what they should or shouldn't do, or what I deserve and don't deserve. Porque muy a menudo me veo movida por todo tipo de juicios, preconcepciones e ideas acerca de lo que estas personas deberían o no deberían de hacer, lo que yo merezco o no merezco. And this is what we call in the Dharma self-attachment. Y esto es lo que en la tradición budista llamamos apego autocentrado. So actually, we have so many ordinary ideas that we think are just normal, and we don't realize actually that's just me imposing myself on everything else. Y en realidad nosotros muy a menudo abrazamos todo género de ideas y concepciones que concebimos como normales cuando en realidad no son otra cosa que un medio a través del cual pretendemos imponernos sobre de los demás. So I just wanted to bring up a few parts of the Lojong teachings. These are the mind training tradition. Y por ello quería simplemente evocar algunos elementos o instancias de las enseñanzas de Lojong, esto es, las enseñanzas del adiestramiento mental del budismo tibetano. And I think these are ideas that if we contemplate them, they really open up the mind. Y siento que estas son ideas que si nosotros realmente nos damos la oportunidad de analizar y contemplar, manifiestan la natural habilidad de expandir nuestras mentes y su potencial. So in the way of a bodhisattva, which Rinpoche has already mentioned, En el camino de vida del héroe espiritual o el bodhisattva, este famoso texto de la tradición indotibetana que recién ha mencionado Rinpoche, Shantideva is describing the way that we relate to everyone as either friends or enemies. Shantideva describe en uno de sus capítulos la manera en que nosotros nos vinculamos y relacionamos con los que nos rodean, describiéndoles siempre a través de dos primarias categorías, amigos o enemigos. And this makes our minds extremely small. Evidentemente esto
achica a nuestras mentes. Because the people that we view as friends or loved ones are people we think deserve our love. Porque la gente que nosotros contemplamos como nuestros amigos o seres queridos, como punto de partida son aquellos que nosotros concebimos merecen nuestro amor. But then there's all these other people who we think either I'm not connected to them, or I don't have time for them, or I don't have enough energy for them, or they just simply don't deserve it. They've done something that hurt me or that I think is wrong. Y luego está todo este grupo de personas para las que siento no tener tiempo, energía, o que simple y sencillamente concibo no merecen mi atención, quizá porque han hecho algo para lastimar, para dañarme, o simplemente han desplegado un comportamiento que yo concibo como equivocado. So, according to the Lojong teachings, Acorde entonces a las enseñanzas del Lojong o el adiestramiento mental, this way of being small minded about different human beings causes me incredible suffering. esta forma de propiciar esta rigidez y estrechez mental en consecuencia de percibir a otros de la manera en que ordinariamente lo hacemos, opera como una de las causas primarias de nuestro propio sufrimiento, dolor e insatisfacción. And everyone can probably relate to that. When you're angry or resentful at someone, how miserable you feel trapped in that emotion. Y todo mundo puede empatizar con esta observación. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos descontentos, enojados o sentimos resentimiento hacia una persona, ¿cómo es que eso nos hace a nosotros sentir? ¿Qué produce en nosotros? And at the same time, when we have strong attachment towards a person, that also brings its own set of emotional problems. Al mismo tiempo, cuando nosotros experimentamos un fuerte apego hacia esa persona, eso también viene acompañado de toda una colección de diferentes problemas emocionales, ¿no es cierto? So the great masters of the Buddhist tradition thought this is a way of thinking we should give up. Por lo tanto, los grandes maestros de la tradición budista, primariamente interesados en la exploración de las causas del sufrimiento, se dieron cuenta de que estas actitudes vinculadas precisamente a nuestro propio conflicto y dolor son unas de las que debemos de deshacernos. And so we train in loving all sentient beings in order to expand the mind beyond these ideas. Y así nos entrenamos en la habilidad de considerar y amar a todos los seres sensibles de tal manera que podamos expandir el potencial de nuestra mente y corazón más allá de esas limitaciones. There's a lot of different techniques. I don't know, maybe Rinpoche will introduce one, but within the Buddhist teachings, then, this is a way that we can contemplate, or we can even think about how we're causing our own suffering by being determined to connect with others in this way. Así entonces, en la tradición budista se nos ofrecen una gran variedad de diferentes estrategias, herramientas, metodologías precisamente para expandir la mente, el corazón, para fortalecer la bondad amorosa, la compasión. Probablemente Rinpoche comparta por lo menos alguna de estas, pero lo importante es tener en cuenta que finalmente todas estas distintas herramientas tienen como fundamental objetivo el atacar una causa primaria de nuestro conflicto, dolor e insatisfacción, que es esta mentalidad autocentrada y egoísta. And then this is a different one. Another example from the Lojong teachings that I really like. Otro ejemplo que a mí me gusta muchísimo, que extraigo también de las enseñanzas budistas del adiestramiento mental, And this is pointing out the suffering of having too many preferences. señala el sufrimiento que se deriva de tener demasiadas preferencias. When we're so self-attached, Cuando estamos tan autocentrados, we want everything just the way we think it should be. queremos que todo acontezca y funcione justo de la manera en que nosotros deseamos. And even if there's like a small difference in what our idea is and what happened, we can feel a great amount of unhappiness about it. Y como todos bien sabemos, aun cuando hay una muy sutil y suave diferencia entre lo que nosotros tenemos por expectativa y lo que en efecto ha acontecido, sucedido, esto detona en nosotros insatisfacción y dolor. And so Patrul Rinpoche, a great Lojong master, Y así el gran Zapatru Rinpoche, un gran maestro de esta tradición del adiestramiento mental que vivió en el siglo XIX, he gave the advice you should always take the lower seat. él nos dio un consejo muy primario, muy simple, y nos dijo, debes de siempre tomar el asiento más bajo.
in the tradition of Tibet, this is a sign of being lower status. En la tradición cultural tibetana, este concepto de tomar el asiento más bajo es un signo de contar con el estatus social más bajo simultáneamente. So if you were able to sit higher, people give you more respect. En la tradición tibetana, si uno por diferentes condiciones tenía la oportunidad de sentarse en un asiento, hasta en un trono más alto, naturalmente esto propiciaba que las personas mostraran hacia nosotros o hacia esa persona mayor respeto. And for a long time, I read that saying and I thought, why would Patrul Rinpoche give that advice? It's just like a cultural saying from Tibet. Y por mucho tiempo me preguntaba por qué, al leer ese famoso consejo de Patrul Rinpoche, me preguntaba por qué lo dijo, si tan solo era consecuente de algún tipo de usanza cultural tibetana. But then one day I had the idea that when we don't care where we sit, we feel so much happier. Pero súbitamente un día a mí llegó la idea de que cuando nosotros no nos importa dónde nos estamos sentando, pues súbitamente nos sentimos mucho más contentos. And we feel like everything is okay. We can accept what's going on around us because what we have is okay. Y nos sentimos que todo está bien, todo lo que nos rodea está bien, porque simplemente tenemos la capacidad de aceptar aquello que se presenta. And I think this idea of letting go of preferences is another way that we're expanding the mind. También pienso que esta idea de liberar a las preferencias es una estrategia muy poderosa para expandir a la mente. And I would even say, like, when you're focusing on yourself, it's the opposite of love. Y diría que cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, lo que fortalecemos es la actitud opuesta al amor. So that just brings up one more aspect of the Dharma I wanted to bring up before I let Rinpoche talk more. Y esto evoca en mí otro aspecto del Dharma del que quería hablar un poco más y que probablemente Rinpoche toque más profundamente. When we're a bodhisattva and we want to benefit others, Cuando nosotros encarnamos el ideal del bodhisattva, del héroe espiritual, que se basa en la motivación de ser de beneficio a otros, the instruction we're given is that if we focus on benefiting others, la instrucción que se nos da es que si nos enfocamos en beneficiar a otros, we just naturally benefit ourselves. naturalmente, por añadidura, nos beneficiaremos a nosotros mismos. And this really shows how focusing on yourself is the opposite of love. Y esto simultáneamente muestra cómo el enfocarse en uno mismo representa la cualidad opuesta a la del amor. When you focus on yourself, you often are just focusing on how dissatisfied you are. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, a menudo lo hacemos tan solo en lo insatisfechos que nos sentimos. But when you focus on others, you have the chance to experience warmth and connection and love and to drop your ordinary ideas. Pero cuando nos enfocamos en otros, tenemos la oportunidad de enfocar nuestra atención en la calidez, el amor y en el liberarnos de nuestras ideas preconcebidas. So it seems to me that if we really want to expand our minds using love, we have to work with these Lojong teachings. Por lo tanto, parece para mí que si realmente deseamos enfocar nuestra atención en esta posibilidad de expandir nuestra mente y corazón, debemos de tomar muy en serio las enseñanzas del adiestramiento mental. And that's why I want to hear more about what Rinpoche has to say. Y esto es Teach me more. una de las razones por las que deseo escuchar más a Rinpoche hablar acerca del tema, que nos enseñe más. It seems like 18 years is not enough. Dice Rinpoche, parece que 18 años no ha sido suficiente para Ali. But I really liked to hear Allison's words Pero me gusta mucho escuchar las palabras de Allison, because we have been together for 18 years. porque hemos estado juntos 18 años. And those 18 years, a lot of the time, I have been encouraging her to work on Lojong. Y en esos 18 años, por mucho tiempo le he estado insistiendo en que trabaje en las enseñanzas de Lojong, del adiestramiento mental. She is a really smart woman, Ella es una mujer muy lista, strong woman, muy fuerte, intense woman. muy intensa, as all women are, como son todas las mujeres. But one good thing is not just like knowing to say those things. Pero It is important, but it's not just that.
she has been really working hard, and I have not led her to give a talk until maybe a year and a half ago. Pero la realidad es que no es solo suficiente el tener un conocimiento conceptual de estas enseñanzas, sino evidentemente el reto es integrarlas a la vida. Y bueno, ella ha estado trabajando muy fuertemente sobre sí misma y no le había permitido dar ninguna enseñanza hasta hace aproximadamente 1 año y medio. Because I started to see she's becoming more flexible and have a more moisture. That's a Tibetan thing to say. Porque empecé a ver que ella realmente empezaba a hacerse una persona más flexible, alguien dotada de una cualidad que en la tradición tibetana llamamos humedad, ¿no? My lamas have been saying like, let her teach, but I know her more than my lamas. Mis lamas me decían que debería de dejarla enseñar, pero yo decía, yo la conozco mejor que ustedes. But then I started to see that, and then one day I had tears that I thought like I am pretty successful. Pero poco a poco fui observando, viendo cómo estas cualidades surgían en ella y hubo un punto, un momento en donde me impactaron tanto que me llevaron a llorar y a alegrarme mucho al ver que mi motivación había vistose topada por el éxito. Because I thought I have a hope to teach in the West. And I have a hope Western people can really change. Porque siempre he tenido la aspiración de poder enseñar en Occidente y de ayudar a que los occidentales puedan propiciar un cambio genuino en sí mismos, Based on Lojong teaching. basado precisamente en la instrucción y la enseñanza del adiestramiento mental. So that's maybe I'm praising her, but the truth. Así que la estoy alabando, pero en realidad simplemente estoy reconociendo algo verdadero. Now I'm going back to the teachings. Ahora, volviendo a las enseñanzas, And maybe more practical way to learn how to really expand our heart. y buscando una forma práctica a través de la cual nosotros podamos exitosamente expandir nuestro corazón. So, as I said, it's important to be honest with ourselves, Así que, como decía, es muy importante el que nosotros podamos ser honestos con nosotros to mismos, watch which emotions are really strong. el observar cuáles entre nuestras diferentes emociones son las más fuertes. But to be able to do this, we need to develop the quality of mindfulness. Y para hacer esto, nosotros tenemos que ser capaces de desarrollar una habilidad, una cualidad que es la de la recolección o la atención. Mindfulness is like the guard La recolección se concibe como el guardia de la mente, of our mind. de la conciencia. There are more details, but maybe that's good for tonight. Hay muchos detalles que acompañan la comprensión que se tiene o la concepción que se tiene en la tradición tibetana de la recolección, pero digamos, esta es la cualidad fundamental. So we should watch our thoughts, our emotions more often. Debemos entonces observar a nuestros pensamientos, emociones más a menudo. That's how Dharma works. Esta es la manera en que trabaja el Dharma. If we do not watch ourselves, Si no nos observamos a nosotros mismos, we don't know what we're going to say. no sabremos nunca lo que vamos a decir We say something we should not say. y acabamos diciendo algo que no deberíamos de haber dicho. In Tibet, we have a saying. En Tibet tenemos un dicho, After you split your saliva, después de que uno escupe o expectora su saliva, you cannot pick it up uno and nunca put it back. la puede regresar a su lengua. You don't know my kids. Are you? So Le digo que no conoce a mis hijas, ellas sí pueden hacer eso. in the same way, De la misma manera, if we do not watch our thoughts, si no observamos a nuestros pensamientos, we say things that hurt others, decimos cosas que lastiman a otros that end up hurting ourselves. y que ulteriormente terminan lastimándonos a nosotros mismos. And we do things
y terminamos haciendo cosas also hurt que también others lastiman a and otros hurt y ourselves. terminan lastimándonos a nosotros mismos. Those are based on the speech and the body, Todos basados en nuestras actividades de mente y palabra, but emotional pero también emotivamente. part is more important to watch. Esa dimensión es más importante aún de observar, de analizar. This is a human nature as a universal, but we make ourselves so important. Esta es una cualidad humana universal. Nos hacemos a nosotros mismos tan importantes. We make our sufferings so unique. Hacemos que nuestros sufrimientos parezcan ser tan únicos e individuales. We make our emotions so unique. Hacemos nuestras emociones también tan únicas. I may discuss this sometime in the past in Kasa Tibet. Es probable que discutiera este tema en algún momento en el pasado en casa. I'm not sure how much Mexicans feel your suffering, your emotion is so unique. No sé qué tanto los mexicanos piensen que sus emociones y su sufrimiento sea realmente único, But Americans do think pero los americanos realmente their piensan emotion que is sus so emociones unique. Their son suffering is so unique. absolutamente únicos, And individuales, they say, originales. Rinpoche, you do not understand Y me dicen a menudo, how I Rinpoche, feel. es que realmente usted no entiende cómo es que yo siento. If we let ourselves get into that like all the time, Y nos dejamos muy a menudo dominar por ese tipo de punto de vista y actitud todo el tiempo. we feel the suffering, we feel the pain more and more. Y así sentiremos más dolor, más sufrimiento, más insatisfacción, cada vez más. Instead of doing that, En oposición a esto, apply the Dharma. ¿por qué no aplicar las instrucciones del Dharma? Try to see Tratar de ver others also experiencing same emotions, cómo los demás también experimentan las mismas same emociones, suffering. el mismo tipo de sufrimiento por el que transitamos. It doesn't matter who they are. No importa quién sea, That really helps eso realmente nos ayuda to relax a relajarnos como punto de and partida to see, okay, it's not just me. y darnos cuenta que se trata de una condición que no simplemente me aqueja a mí. Then if we were really mindful enough, Y entonces si tenemos la suficiente we atención can o apply recolección, the like 4 measurable practices. podríamos, por ejemplo, aplicar las prácticas de los 4 inconmensurables, de la bondad amorosa, la compasión, el regocijo y la imparcialidad, Or Tonglen practice. o la práctica del tomar y el dar, o el intercambio del uno por el otro. Then it really helps us to release that suffering. Y esto realmente nos ayudará a liberar ese sufrimiento. That doesn't mean we're not going to experience any suffering, Eso evidentemente no quiere decir que nosotros but nos the liberaremos de level todo of tipo de suffering sufrimiento. reduce tremendously. El nivel de sufrimiento por el que transitamos se verá reducido de forma significativa. I have seen that Yo he visto eso in myself, en mí mismo, but also I have seen from my students pero también lo he visto en mis estudiantes, who are really facing like difficulties like internal illness. quienes realmente se encuentran con dificultades, como por ejemplo la enfermedad interior. Since they started to change the view or the way they think the world is different than they used to think. He observado cómo a medida en que han podido transformar su punto de vista, cambiar la forma en que conciben y entienden al mundo, observar y entender que no existe de la forma en que ordinariamente a ellos aparecía. Some of those students came to me and said like, Rinpoche, that really helped me so much to connect others. Algunos de estos estudiantes se han acercado a mí y me han dicho, Rinpoche, realmente esta práctica me ha ayudado tanto a conectarme con los demás. And that really helped me to generate this genuine compassion, Y esto loving kindness towards others. realmente me ayudó a desarrollar este tipo de compasión y bondad amorosa hacia los demás. That helps me
to make my heart more warmer. Esto me ayuda a pues hacer mi corazón uno mucho más cálido. So this is a really simple technique, Así entonces, esta es una técnica en realidad muy simple, but it really helps a lot. pero es una en extremo útil que nos ayuda muchísimo. Funny thing is we human beings make our suffering so important Lo curioso es que nosotros los seres humanos hacemos de and nuestro make propio our sufrimiento no tan emotions so importante important. y hacemos de nuestras emociones también unas tan importantes. That cause the suffering even stronger. Y esto lo único que produce por efecto es el fortalecimiento de nuestro propio sufrimiento. So this is something you all should try, Así que esto es algo que todos ustedes deberían de tratar, because we all are experiencing the pain of emotions porque todos experimentamos el dolor atribuido a nuestras emociones constantly, every day. constantemente todos los días. But if we really see rest of the world Pero si realmente nos damos la oportunidad de is atender y ver al really resto del mundo, exactly experiencing same or maybe a little bit different, but emotions and the suffering and the pain exactly same as us. y podemos darnos cuenta de que estos también transitan por el mismo tipo de confusión, dolor y sufrimiento que a nosotros hoy nos aqueja, This is the way those Lojong masters, such as Atisha esta es and la manera others, en que los maestros del adiestramiento mental como Atisha y otros más to begin to expanding their heart, empezaron con el difícil proceso de expandir su mente y corazón, to begin to practice this unconditional love. empezaron a practicar este tipo de amor incondicional. So we should really apply it. Así que debemos de aplicar en nuestras propias vidas esta instrucción esencial. And I'm sure you have been hearing maybe exact instructions many times. Y estoy seguro que probablemente han escuchado estas exactas instrucciones muchas But veces, we need to hear the teachings a lot. pero algo que es cierto es que nosotros necesitamos comúnmente escuchar estas enseñanzas muchas veces. Otherwise, we're so stubborn. De otra manera, somos tan testarudos So we do not really apply the teachings. que en realidad no When we need aplicamos las enseñanzas cuando las necesitamos. Same as when some of us, like especially this is a Tibetan problem, not maybe a Western problem, but when Tibetan people are sick, we do not listen to the doctor. We do not take medicine. What doctor just Prescribes. yeah, and then we wanna get better. Y no, We wanna heal. no estoy seguro que este sea un problema aquí con ustedes, pero los tibetanos son muy curiosos. Cuando están enfermos, acuden a un doctor. El doctor les da una prescripción, pero se rehúsan a escuchar al doctor, se rehúsan a tomar la medicina y no obstante desean mejorarse. I think I was a Tibetan in my previous life. Oh, there's no doubt, Lama Tony. No hay duda, dice Lama Tony. That's the thing. Like we have the method Tenemos el método to cure para curarnos the illness, the emotional illness we have, de las enfermedades emocionales de las que sufrimos. and we have the doctor. Y tenemos el doctor. Buddha is embodiment of our spiritual teacher, El Buda es la encarnación de nuestro maestro espiritual. which is our doctor. ¿Quién es nuestro doctor? The teaching, the speech of our spiritual teacher La is enseñanza, embodiment of the Buddha's speech. el habla del maestro espiritual es la encarnación del habla del propio Buda. And the compassion or the wisdom heart of Buddha is embodiment of our spiritual teacher's mind. Y la compasión o la calidez de mente y corazón del mentor espiritual es la encarnación de la mente del Buda. We have really good doctors.
Así que tenemos muy buenos doctores and we have this really special medicine, y contamos con esta excepcional, especial medicina que es el not Dharma. just to cure like a physical illness, this emotional illness which has been with us for so many lifetimes. Que tiene el potencial no tan solo de aliviar nuestros malestares físicos, sino también aquellos mentales y emocionales que han estado presentes en nosotros desde vidas inmemoriales. If we don't take the medicine of the Dharma, Sin embargo, si nosotros no tomamos la medicina del Dharma, we're going to get sick continuously forever. vamos a continuar manifestando esta enfermedad por siempre. This illness can be maybe stronger. Esta enfermedad puede hacerse, de hecho, más fuerte. So therefore, it's important really to apply the Dharma Y por lo tanto es fundamental el que nosotros podamos aplicar el Dharma, little by little. poco a poquito. We cannot achieve the realization in 1 month or in 1 year or in 10 years. Es claro que nosotros no podemos arribar a la dimensión plena del logro en un año, en un mes, en una semana, Because the life we have here is so busy and so complicated. porque nuestro estilo de vida actual, contemporáneo, está siempre tan ocupado, es tan complejo, ¿verdad? Está siempre movido de un lado a otro. But if we really, slowly, continuously, always be mindful and bring the quality of the teachings, the Dharma, and the compassion, loving kindness, quality of for measurable, every day, at one point, we will start to feel the quality of this expanse nature of love. Pero si nosotros nos damos la oportunidad de forma progresiva, concentrada, día por día, tratar de aplicar, integrar estas enseñanzas a nuestra vida, la cualidad de la bondad amorosa, la compasión, el sabor de los 4 pensamientos inconmensurables en nuestras vidas, tendremos o lograremos eventualmente experimentar esta cualidad expansiva del amor en nuestra propia vida. So, I'm going to turn this for a couple of minutes to Allison, and then after that, I would love some questions, and then maybe some more practical answers will come. Así que le voy a pedir a Ali que hable un poquito en torno a este tema y después pues escuchar sus preguntas de tal manera que algunas respuestas prácticas puedan derivarse de las mismas. Hi again. Hola de nuevo. So, actually, last night, Rinpoche was talking about how our emotional state of mind is more like a mental illness. De hecho, la noche de ayer, Rinpoche hablaba acerca de cómo nuestro estado mental habitual en nosotros en realidad es como una especie de perniciosa enfermedad mental. And the way I was thinking about that just now Y la forma en que pensaba acerca de esto en este momento was how we forget that Dharma practice benefits us. es el cómo nosotros comúnmente olvidamos los beneficios que podemos derivar de la práctica del Dharma. So we're here listening to the teachings on Lojong, Por ejemplo, hoy estamos escuchando algunas cosas acerca de las enseñanzas de la transformación o el adiestramiento mental, el Lojong, and they seem really true, like really correct. Oh, when I focus on myself, I feel more miserable. y parecen verdaderas, correctas. En efecto, cuando me enfoco en mí mismo, pues en mí se incrementa mi miseria, mi conflictividad. But then we get into a difficult situation, Pero después nos involucramos con una situación difícil, and this is what Rinpoche is talking about, having the bread, the Dharma, tucked into your, like your pocket or your waistcoat. y esto es precisamente de la situación de la que Rinpoche habla en torno a estos nómadas tibetanos que ponen el pan en su blusa, ¿no? I see a friend of mine, Veo a una amiga mía and my friend is having a really bad day. y quizá mi amiga está transitando por un día muy difícil And so when she talks to me, she's really mean. y entonces cuando habla o se refiere a mí lo hace de una forma quizá agitada o cruel And in that moment, y en ese momento I have to decide, am I going to practice
Debo decidir si debo de practicar o no. Or am I going to react or retaliate? O en contraste voy a simplemente reaccionar o a responder la agresión con agresión. So, because I have this mental illness, Y dado el hecho de que sufro de este tipo de enfermedad mental, maybe I'm going to argue with her. quizá voy a discutir con ella. And I'm not going to think, wow, she's having such a bad day right now. This really isn't about me. Y quizá no voy a poder pausar, observar esa condición y circunstancia con claridad, de forma empática y, por ejemplo, señalar el que esa persona está transitando por un día muy difícil y que por lo tanto la conducta que expresa hacia mi persona no es personal. And this is just one example of why Lojong is so difficult to apply. Y este es de nuevo un ejemplo del por qué las enseñanzas del Lojong o el adiestramiento mental son tan difíciles de aplicar. Because we face so many more difficult situations than that. Porque nosotros nos enfrentamos cotidianamente a tantas situaciones quizá más difíciles que estas día con día. And in fact, the Buddhist teachings call these the four rivers of birth, old age, sickness, and death. Y estas son circunstancias y condiciones que el Buda describía como los 4 ríos: el río del envejecimiento, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. And so our whole life is going to be just carried through one difficult situation to the next. Así que nuestros conflictos y dificultades serán transportados simplemente de una vida hacia la subsecuente. And what these kind of small situations teach me Y lo que estas distintas pequeñas circunstancias vitales me enseñan is that if I can't apply Lojong when my friend speaks unkindly to me, es que si yo no puedo aplicar las enseñanzas del adiestramiento mental cuando mi amiga pues me habla de una forma que no es atenta, then how am I going to do it when my spouse is sick, ¿cómo lo voy a hacer cuando mi pareja está enferma or I lose my job, o cuando pierda mi trabajo or I feel really stressed like my mother's developing dementia? o cuando me siento muy estresado, por ejemplo, en consecuencia de el que mi madre está desarrollando demencia? So there's all these difficult situations, and then of course one day we're going to face death and we're going to lose everything. Y por supuesto existen todas estas distintas, difíciles situaciones. Y por supuesto nosotros tarde o temprano nos vamos a tener que confrontar con la muerte. So if we Y think vamos a perderlo todo. so if we can think in this way, it helps us to really want to apply Lojong now. Si pensamos de esta manera, nos ayudará a generar el deseo de realmente aplicar las enseñanzas del adiestramiento mental ahora. And I agree with Rinpoche. It's like we have the teaching, we've heard the teaching, we know we should practice the teaching, but in the moment it feels better to do what we always do. Y estoy de acuerdo con Rinpoche al señalar cuál es nuestra condición habitual. Hemos escuchado las enseñanzas, podemos estar de acuerdo con las mismas, podemos atribuirles verdad y certeza, y sin embargo, cuando llegue el momento de aplicarlas, preferimos hacer aquello que nos es habitual. So in addition to actually trying to apply it in the moment, Así que en añadidura de intentar aplicar estas enseñanzas en el momento, it's also really important to actually think about, do you believe that that reversing this self-attachment that we have will make you happier? es también importante el simplemente preguntarse si el revertir este tipo de actitud autocentrada y egoísta es algo que nos va a ayudar a acceder a una dimensión mayor de bienestar y felicidad. Because if you don't believe that this is really makes you feel better, when you have the chance to practice it, you're not going to practice. Porque evidentemente si nosotros no tenemos confianza en que el cultivo, por ejemplo, de la paciencia, la bondad amorosa, la compasión, los antídotos a la mentalidad autocentrada y egoísta, nos va a aportar mayor bienestar y felicidad, cuando llegue el momento de poner en práctica esa instrucción, simple y sencillamente no lo haremos. And I know for myself, I have been, reflecting and contemplating and practicing and experimenting for all these years. And I did finally get to the point where I think, if I have to keep being the person that I've been, I just don't want to live this way anymore. I just want to practice the teachings. Y en consecuencia de muchos años de reflexionar, analizar las enseñanzas, autoanalizarme, llegué a la conclusión de que simple y sencillamente no deseaba continuar con el tipo de persona que previamente yo era o encarnaba, y que realmente deseaba poner en práctica las enseñanzas. And actually, when we often talk about the paramitas, we describe them as 6. Y como saben, en la tradición budista mahayana,
se habla como el método primario de desarrollo evolutivo, el cultivo de 6 actitudes de largo alcance, a las que dividimos en 6. But if we describe them as 10, Pero también se describen alternativamente como 10 actitudes de largo alcance. there's one called determination. Entre ellas encontramos una llamada determinación. And I always think of that determination as that determination to practice no matter what. Y siempre concibo a la determinación como la convicción de practicar sin importar cuál sea la condición y circunstancia. So not only do we need to know how to practice and know ourselves, Así que no es suficiente el saber qué es lo que tenemos que practicar y conocernos a nosotros mismos, but we all need to reflect on how do we become determined to practice at any cost, even though it's really hard to apply and it's really the opposite of what we've ever done before and it's really uncomfortable. pero también tenemos que generar la determinación de practicar sin importar cuál sea la condición y circunstancia, cuán incómoda la práctica sea para nosotros, cuán difícil sea de aplicar. So that takes time and it takes a lot of patience with ourselves. Evidentemente todo esto toma tiempo y requiere de una enorme cantidad de paciencia para nosotros mismos And definitely we're not going to do it right. y definitivamente no lo vamos a hacer perfectamente bien a la primera. So it's better in the beginning to drop the idea that I'm going to practice the Dharma and I'm going to do it right. Por lo tanto, una recomendación de corazón es cuando iniciamos nuestra práctica de Dharma, liberarnos de la idea de que la vamos a practicar y lo vamos a lograr perfectamente bien en cuestión de un par de horas. Right, but we can just have the motivation. I really want to expand my heart. I really want to Simplemente- expand my mind and love others. ¿Por qué no incorporamos la motivación de que deseo expandir mi mente y corazón de tal manera que incluya a los demás? And if that is a thought that we can bring up over and over again, Y si we're este es un going to be able to sentimiento make that choice more often. que podemos evocar de forma recurrente, también será una elección que podamos aplicar con mayor facilidad. So working on that kind of mind training is the essence of the Lojong teachings. Así que trabajar con ese tipo de adiestramiento mental representa, digamos, la dimensión esencial del entrenamiento mental, del adiestramiento del Lojong. We're bringing up one thought or one motivation in the mind so often it almost becomes carved into the mind. Estamos evocando un pensamiento, una motivación en la mente de tal manera que la misma se familiarice con él, se habitúe a la misma, de tal forma que eventualmente se haga una segunda piel, se grabe en la persona. And eventually that will become our determination to practice in the really difficult situations. Eventualmente esto nos aportará la determinación de poner en práctica esa instrucción, en especial en las situaciones más difíciles de la vida. But in the beginning, we just apply what we can. We can just do what we can. Pero al principio aplicamos lo que podemos e intentamos hacer lo que podamos hacer. That's what I had, Rinpoche. Uh-huh. Pretty good. Muy bien, ¿no? And I'm going to add a couple of things. Y yo voy a añadir un par de cosas. Like, for example, Bhatta Rinpoche said, Por ejemplo, el gran Patrul Rinpoche dijo, we should develop the skill to see all the problems, sufferings, difficult situations as an opportunity to bring the Dharma. debemos de aprovechar todas las situaciones difíciles, los conflictos y retos de la vida, concebirles como una oportunidad para poder poner en práctica el Dharma. If we continuously do that, Si continuamente nos damos la oportunidad de hacer esto, those Lojong masters esos maestros del adiestramiento mental said, take the difficult situations nos han to the path. dicho que debemos de tomar estas difíciles circunstancias de la vida y convertirlas en el sendero del desarrollo evolutivo. This is what they're telling us to do. Y esto es precisamente lo que aquí nos dicen debemos intentar hacer. But instead of doing that, we are really identifying with the situation, difficult and emotions, and we completely forget there's an opportunity to expanding our heart. En oposición, nuestro hábito es simplemente identificarnos con esa circunstancia o difícil situación
y en consecuencia perdemos la oportunidad que nos ofrece para expandir nuestra mente y corazón. It's really hard to do that, but otherwise, how can we really reach enlightenment or liberate from samsara? Esto es cierto, muy difícil de hacer, pero ¿de qué otra manera podemos lograr la plenitud del despertar, trascender la existencia cíclica, la vida condicionada? From Dharma point of view, Desde el punto de vista del Dharma, the suffering, the pain, and the people, the beings we dislike are the best condition to develop the path of the Dharma. el sufrimiento, el dolor, las personas difíciles con las que nos confrontamos cotidianamente, nos ofrecen las mejores e insuperables condiciones y oportunidades para practicar el Dharma y a través de ese medio desarrollarnos en el camino. This is the reason Patrul Rinpoche said, seeing whether loved ones or enemies as a wish fulfilling gem Esta es la razón por la que Patrul Rinpoche afirmaba que si pensamos de esta manera, nuestros seres queridos y las personas que en la vida no son difíciles se convierten en una joya que satisface todos los deseos. without sentient beings, Dado el hecho de que sin la presencia de los seres there's sensibles no way to reach enlightenment. no hay manera de lograr el despertar a la iluminación. Sin alguien con el que practiquemos la paciencia, no hay cómo perfeccionar la paciencia. That's something we should try to think. Esto es algo que debemos de intentar tener presente y pensar recurrentemente. And we have a lot of opportunities to do that. Y tenemos, como todos bien saben, muchas oportunidades para hacer esto en la vida. But a lot of the time we miss the opportunity. Pero en muchas ocasiones simplemente perdemos la We oportunidad. do not want to take the opportunity. No queremos aprovechar esa oportunidad. But once a while, maybe we should try to Pero take quizá the opportunity. de vez en vez deberíamos de tomar esa oportunidad. Then slowly we will habituate doing that. Y así lentamente podremos habituarnos a hacer esto. Then we take the opportunities more often. Y podremos tomar la oportunidad cada vez más asidua y seguidamente. Then we will apply the teachings more often. Y así podremos aplicar con éxito las enseñanzas cada vez más fácilmente y más recurrentemente. Then that will help us to expand the heart. Y eso nos va a ayudar a expandir el corazón Start to taste this expanse nature of love. y nos va a permitir experimentar el sabor de la naturaleza expansiva del amor. So, for example, like I'm sure you feel that from His Holiness the Dalai Lama Así que- and then other lamas who come here. Estoy seguro que han tenido la oportunidad de señalar esa cualidad en el Dalai Lama y quizá en otros lamas que les visitan aquí. But when lama's realization is really stable or high, and you feel completely relaxed around those people. Ese tipo de personas cuyo logro es tan extenso y tan profundo, tan elevado, que cuando estamos cerca de ellos nos sentimos absolutamente cómodos, tranquilos, ausentes de aflicciones. This is because of the Lojong practice. Y esto es consecuencia del adiestramiento mental. So, I will maybe ask a couple of questions. Así que esto es algo de lo que quería hablarles esta noche. Y si tienen algunas preguntas, con gusto podemos atenderlas. It is my very sincere pleasure to hear your wisdom. How would the Dalai Lama or you, excuse me the frankness of the question, handle situations that are truly difficult to expand your love? If I ask you, I am sure it goes through your heart and through your mind, how do you handle expanding your love towards a terrorist, towards a criminal, towards a sexual abuser, like
have been happening right now. Mhm. A prisoner, eh, those very difficult situations that are extreme. Mhm. That would be a very difficult test Mhm. to expand love. ¿Podrías traducir tu pregunta Sí. si eres tan Mi amable? pregunta es, desde luego, apreciando y respetando este privilegio que tenemos de estar aquí, seguramente pasa por su mente casos extremos. ¿Cómo expande su amor hacia situaciones extremas, como por ejemplo un criminal o un delincuente o un terrorista condenado a muerte o un agresor sexual como los que están surgiendo hoy en día? Si pasa por su mente, ¿cómo lo manejaría el Dalai Lama o cómo lo manejaría él? Okay. I will tell you a personal story. Les voy a platicar una historia personal. I'm way from that realization which His Holiness the Dalai Lama have. Yo soy una persona todavía muy distante del nivel de logro que tiene alguien como el Dalai Lama. 20 years ago, Pero hace unos 20 años, someone murdered my uncle, alguien asesinó a mi favorite uncle. tío favorito. So I heard that the day after he murdered. Y yo recibí noticia de esto un día después de que aconteció. My whole family, that's it, the weakness side of Tibetan people, revenge. Y toda mi familia pues manifestó este aspecto débil del carácter tibetano y todos querían venganza. My brother was a really tough guy and said, I need to kill that family, finish that family, you know? Y mi hermano, que era un tibetano muy fuerte, decía, bueno, voy a matar a toda esa familia, la voy a eliminar de la faz de la tierra. And I said, let's go. And there, to take care of the ritual things, what do we do traditionally? When I got there, I saw the blood on the floor. Y le dije, vamos primero It was really painful. pues a ocuparnos de todos los rituales y los preparativos que tradicionalmente hacemos para alguien que transita Emotional por level was la like muerte. I could get out and just find something and go to that family. Pero cuando llegué ahí, pues estaba el cadáver de mi tío, estaba todo lleno de sangre, un evento, una escena extremadamente confrontativa, muy fácil para detonar un sentido de venganza, ir a esta familia y vengarse por el hecho. But I thought who I was. Pero pensé, ¿quién soy yo? I teach Dharma. Yo soy alguien que enseña el Dharma, I encourage people to practice Dharma. trato de instar a las personas a que practiquen el Dharma. From human or ordinary point of view, it's so embarrassing not to talk about the Dharma point of view, you know? Desde esa perspectiva sería vergonzoso el no intentar abordar esta situación desde la perspectiva del Dharma, But heart was so painful. and pero mi corazón beating. estaba tan lastimado y estaba latiendo tan fuertemente Couldn't really, be honest, practice the Dharma. honestamente en ese momento encontraba muy difícil el poder practicar el Dharma. But logically, I thought, Pero lógicamente pensé, if me, my brother, my cousins go to that family, even if we kill someone or couple of people, si yo, mi hermano, vamos a esta familia, si inclusive matamos a alguno de ellos o un par de personas de esa familia, what's that going to change the situation? ¿en qué va a cambiar esto la situación? My uncle is dead. Mi tío está muerto. Killing someone is not going to bring my uncle back. El matar a otra persona no me va a devolver a mi tío. But that action is going to continuously En contraste, esta acción va a generar una reacción en cadena take turns. Maybe they will kill us. y We'll entonces kill vamos a them. matarlos That- a ellos y luego ellos nos van a matar a That's nosotros y what luego has been nosotros a happening ellos. in Tibet Eso es lo que ha acontecido en el Tíbet por for a generaciones, long time. por mucho tiempo. Then we sat down and I talked and I said, okay,
fine. We can do that. But what's that going to help? Entonces nos sentamos y yo les dije, está bien, podemos hacer eso, pero ¿en qué nos va a ayudar? Instead of doing that, let me handle the situation. En lugar de hacer esto, les pedí que me permitieran manejar esta situación. And then I prayed to my Lama. Y entonces hice plegarias a mi lama. It was so easy to cry because I was so sad. Era muy fácil para mí llorar porque estaba tan triste. And then I had some blessings and I thought okay, some ideas how to make that situation peaceful. Y entonces surgió en mí un momento de claridad, una bendición que me permitió atisbar estrategias de cómo resolver esta situación de una forma apacible. So I went to the family. Fui con la familia, I want to make this peace. les dije queremos I hacer la want to paz, end this here. quiero que esto termine de una vez por todas But if aquí. you guys cannot listen to me, Pero si ustedes no pueden escucharme, I cannot make this peace. no puedo propiciar esta paz. And then family said, what? I said, your family need to completely leave this part of the country Y les dije, su familia tiene que abandonar esta parte del país. to go to Larong, Tibet. Tiene- Larong is the biggest Buddhist community in Tibet. y les dije, deben de ir a Larung, que es la comunidad tibetana más grande del noreste del Tíbet. And then you need to give enough money to make the offerings practice for my uncle. Y les dije, tienen que, al llegar ahí, hacer una donación de los suficientes recursos para que en esa comunidad se hagan los rituales tradicionales para la muerte de mi tío. And that family gave almost everything to my uncle's family. Y esa familia le regaló casi todo lo que tenía a la familia de mi tío. And then emotionally, I don't think I made it into peace, but nothing happened until today. And that family never came back. Y si bien emocionalmente no puedo decir que se resolvió del todo la situación, lo que es un hecho es que nunca volvió a surgir conflicto y esa familia nunca volvió, ¿verdad?, a nuestra comarca. So none of us are ready to just really accept whatever this person did. Así que nadie entre nosotros está listo de aceptar lo que fuere que esta persona hiciera, But if we intellectually to think, pero si intelectualmente is pensamos, this going to really solve the problem? la or not? venganza, por ejemplo, o la agresión va a realmente resolver el problema o no. Hatred is never going to solve the problem. El odio nunca genera bienestar, siempre incrementa el dolor y el conflicto. It's never going to bring the peace. Nunca into va a those. propiciar la paz. So therefore, maybe we can use a different way to see the beings who are making mistakes, terrible things. Y por tanto podemos abrazar alternativas, formas distintas de ver a las personas que cometen errores y se ven dominados por sus aflicciones. They're completely ignorant. Por ejemplo, podemos pensar que están movidos por una muy profunda ignorancia. They really do not want that, but because of ignorance, and they do things like that. Realmente desean bienestar y es en consecuencia de ello y de la ignorancia de lo que la propicia que llevan a cabo o ejecutan acciones de esta naturaleza. And a lot of Tibetan lamas I used to see praying Mao Zedong A muchos lamas tibetanos yo los veía for his karma, purifying his karma, haciendo plegarias para Mao Zedong, para que pudiera purificarse su karma negativo. Tengan en cuenta que él fue responsable de la muerte de más de 60 millones de personas. And there is one lama, Alaksankar Rinpoche. He's still around. He's in his 70s. Y hay un gran lama tibetano que todavía vive, tendrá unos 70 años, Alaksankar Rinpoche. When China occupied Tibet and beating those lamas really badly, and one woman really destroyed his kidney, and he had to remove his kidney way before, after the Chinese occupation. But I have seen every single time he visited my lama,
he brought presents to this woman and is saying, she helped me to really achieve the bodhicitta. She really helped me to practice bodhicitta, you know. And we cannot compare ourselves to those lamas, but if we logically think things, it doesn't make sense, you know. I hope that helps. Entonces, este lama, durante la primera parte de la ocupación comunista china del Tíbet, los comunistas convencieron especialmente a ciertos núcleos de la sociedad tibetana que se habían visto desfavorecidas durante el régimen previo al de la ocupación comunista, que es el sistema comunista tradicional, de que sirvieran como agresores de las élites tibetanas, ¿no? Y entonces una mujer golpeó salvajemente a este gran lama tibetano al punto en donde perdió su riñón, ¿sí? Y este lama visitaba, dice Rinpoche, a su propio maestro de vez en vez, y cada vez que volvía a este lugar donde vivía esta mujer que lo había golpeado al punto de que él había perdido su riñón, le traía obsequios, le traía regalos a esta mujer. Y la razón por la que lo hacía es porque decía que era la persona que más le había ayudado a cultivar el espíritu altruista, a desarrollar esta mentalidad llamada bodhicitta, la mente orientada al despertar. Y que en ese sentido se encontraba profundamente agradecido con ella, porque le había obligado a poner las enseñanzas en práctica, lo que no había hecho previamente. Y por tanto, cada vez que volvía a esta comarca, traía obsequios para esta mujer que lo había lastimado, ¿no? Pero al mismo tiempo lo había ayudado. No sé, dice Rinpoche, si esto les ayude, ¿no? So nobody murdered my uncle, but I have a different thing. Dice Ali que nadie ha asesinado a su tío, pero tiene otro punto de vista o algo que le gustaría añadir. So I think that when we reflect on beings who are doing incredibly negative and harmful acts, Cuando reflexionamos en torno a individuos que están desplegando actividades excepcionalmente negativas y dañinas, I like to think if I don't practice the Dharma, how sooner or later I'm going to turn out like them. me gusta a mí pensar, si yo no practico el Dharma ahora, ¿qué va a impedir que en el futuro yo no me convierta en personas de esa naturaleza? Because these beings have incredibly negative karma. Para empezar, porque estos seres cuentan con un karma negativo muy fuerte, Their emotions are extremely strong. sus emociones son extremadamente fuertes And this mental illness that I have is sort of at a huge proportion for them. y esta enfermedad mental que yo tengo, ahora en este momento se manifiesta en ellos en una proporción muy exaltada. And every time I decide to invest in my emotional patterns, Y cada vez que yo decido invertir mi energía en mis patrones emocionales, then I'm making them stronger. evidentemente los fortalezco, los alimento. And the only way to reverse them is practicing Dharma. Y la única manera en que puedo revertir este proceso habitual es practicando el Dharma. So maybe it's like a shocking thing to think. I think a lot of shocking. My Lojong practice is kind of shocking. Así que puede parecer muy choqueante pensar acorde a las instrucciones del adiestramiento mental, que parecen ser contrarias al sentido común, ¿no? But all of us could turn out that way. Pero es cierto, todos podemos acabar siendo así. And if we're not really trying to reverse our own mental and emotional habits, sooner or later we're going to harm a lot of people. Y si nosotros no trabajamos como revertir y debilitar nuestros patrones mentales y emocionales habituales, tarde o temprano vamos a terminar dañando y lastimando a mucha gente. Eso es claro, es evidente. Okay, Hola. there's one. Ah, sí. Deja nada más que te pasen el micrófono. Ahí viene. Thank you so much. You're welcome. I will try to express in English. Mhm. First, what happens if you are, for example, with a wife or a husband that really treat you bad,
and you are in pain, you must practice Dharma or it's better go away. ¿Quieres traducirlo si eres tan amable? Sí, yo le preguntaba que qué pasa con cualquier relación o con una relación como un esposo o una esposa que realmente te trata mal y te hace sentir mal. ¿Tienes que seguir practicando el Dharma o es mejor que mejor cojas otros rumbos? Le preguntaba. That's a tough question. Esa es una pregunta difícil. She's so nice to me, so I don't need to worry that one. Ella es muy buena conmigo, así que no me tengo que preocupar por eso. I think it's a hard question, but the thing is, we need to measure our practice, Creo que es una pregunta difícil, pero aquí el Ajá. punto es que nosotros tenemos que evaluar nuestra práctica and we need to check the skills that we have. y debemos de también revisar las habilidades con las que contamos. And I do not think like immediately, like just say, okay, we're finished, you know. Y creo que en ese sentido no debemos de inmediatamente decir ya acabamos. But there's a point you need to set the boundary Pero evidentemente hay un punto en donde todos tenemos que poner pues una frontera, ¿no? Un because límite, we're not fully realized bodhisattvas. porque no somos bodhisattvas totalmente actualizados. If we are, then fine, you know. Si lo fuéramos, entonces no nos importaría. But we're like ordinary beings. Pero somos todavía seres ordinarios. That's individually need to measure our skills and our Y capability. por lo tanto tenemos que evaluar nuestras propias habilidades y nuestras propias capacidades. And of course, try to make things better. Y por supuesto tratar de Once, encontrar la mejor twice, solución, una, dos veces. Maybe not third, you Quizá know. una tercera ocasión tratar de aliviar esa condición. So that's the answer I have. Esa es la respuesta que yo tengo. One thing I think, at least Americans, I don't know about Mexicans, get confused about Una cosa en la que siento los americanos, por lo menos, no sé si los mexicanos se confunden, is that when we practice the Dharma, we should be satisfied with every situation, even if it's a situation we don't feel capable to deal with. es la idea de que si somos practicantes de Dharma, tenemos que aceptar todo tipo de situaciones, aunque se trate de algunas con las que no nos sentimos cómodos, ¿no? So I think, just a minute, I'm just thinking for a second. We have to understand that we have to purify and change our own habits. En efecto, tenemos que entender que tenemos que purificar y cambiar nuestros propios hábitos. And if we just immediately cut a connection, we haven't changed ourselves at all. Y si inmediatamente, sin trabajar con ello, cortamos la conexión, no habremos cambiado de forma alguna. So we do have to try to develop healthier behavior. Así que debemos de intentar cultivar un comportamiento más sano. And we have to remember that we're not benefiting another person by letting them harm us. Y también debemos de tener presente que no estamos beneficiando a otra persona permitiendo y dejándonos lastime. But other than that, the individual person, like Rinpoche says, really has to make their own decisions. Pero fuera de esto, como dice Rinpoche, cada persona individual tiene que tomar sus propias decisiones. But we certainly don't want to just leave one situation and then just jump into the same thing. Then that's not Dharma either. Pero evidentemente no queremos simplemente abandonar una situación, hacerlo de una forma no procesada, no objeto de examen y de introspección y después replicar el mismo patrón inmediatamente con otra persona. Thank you so much. And can I add something? Of course. No puedo resistir la tentación, ¿no? Este es uno de esos casos en donde comúnmente digo, somos budistas, no pendejos. No se confunda una cosa con la otra. Entonces, cuando uno se ve expuesto a una circunstancia altamente destructiva, ser budista no quiere decir dejar que te destruyan. Quiere decir no permitir que esa aflicción mental y emocional te destruya. Entonces, a veces, la mejor estrategia es la retirada, ¿no? Pero no puede ser la primera. Tienes que primero examinar muchas condiciones, ver si puedes reparar la relación,
Si puedes sanearla de alguna manera, y si no puedes, pues la mejor estrategia es abandonarla, pero libre de las aflicciones mentales y emocionales que te propicia. De otra manera, nunca abandonaste la situación. Te puedes ir a Timbuktu y te llevas a esa persona contigo. Te puedes morir y el conflicto sigue vivo en ti. La energía sigue emitida hacia esa persona recurrente y recurrentemente. Nunca te separaste, ¿no? Entonces, si te quieres realmente separar, tienes que separarte emocionalmente. Y para separarte emocionalmente tienes que perdonar, que no es olvidar, es liberar el enojo. Por ejemplo, entendiendo que la persona actúa de la manera en que lo hace, no porque sea la encarnación de Mefistófeles, sino porque sufre de confusión, ¿no? Y esa confusión, ¿a quién va a dañar más? A esa persona. Y separarme es una oportunidad para que no se siga lastimando a sí misma a lastimarme a mí, ¿no? Entonces, acuérdate de esa instrucción. Ser budista no es ser pendejo. ¿Ok? So I just said the same thing in other words. Last question, Rinpoche. We need to Hola, leave. hablaba de la determinación, de cómo ser determinantes para la práctica. Y mi pregunta es por qué pareciera que somos muy determinantes para hacer otras cosas, pero no para practicar el Dharma. Y cómo podríamos acercarnos a esa determinación. So you were speaking about the importance of diligence and determination as a paramita or a perfection, specifically related to the practice of Dharma. And she says, how is it that we find it so easy to be determined to do so many different things, many of them that are harmful in our lives, and in contrast, we find it so difficult to be determined to practice Dharma? What can we do to find that determination? Well, I can only speak from my own experience, Yo solo puedo hablar acerca de mi propia experiencia, but for me, working with a spiritual teacher pero para mí trabajando con un maestro espiritual is the most motivating way to find that determination. es una de las formas más motivantes para encontrar esa determinación. So, the really difficult part of trying to apply the Dharma La parte más difícil de intentar aplicar el Dharma is we don't see ourselves very clearly. es que no nos percibimos a nosotros mismos de una forma muy clara. So, we think, oh, I'm practicing now, Y así pensamos, hoy estoy practicando ahora, but maybe we're not. pero quizá no estamos practicando ahora. Maybe we're just following the same habits. Quizá estamos siguiendo y alimentando los mismos hábitos. And we're always on our own side. Y estamos siempre en nuestro propio lado. Somos los mejores defensores de nuestra propia posición. So in the Lojong teachings, they say, look in the mirror, Así que en las enseñanzas del adiestramiento mental se nos invita a ver en el espejo. but it's so hard to see like who we really are. Pero es tan difícil ver lo que realmente somos. And so I find, I'm sure many of you have this experience with Lama Tony, but my experience with Rinpoche Así que yo tengo esta experiencia con Rinpoche. Estoy seguro que muchos la tienen con la Matoni. is that Rinpoche is very willing and happy to let me know when I'm not practicing. Es que Rinpoche está muy contento y muy motivado a decirme cuando no estoy practicando. And to be honest, you have to have a lot of trust with a person like that, Y honestamente uno tiene que tener mucha confianza con una persona como esta, because otherwise I'm going to be suspicious and think, what's Rinpoche trying to get me to do? Why is he trying to change me? porque de otra manera eres consumido por una actitud sospechosista que te conduce a pensar, ¿por qué es que Rinpoche me está diciendo esto? ¿Qué quiere obtener de mí? ¿Qué me quiere llevar a hacer? But really, Rinpoche is not getting anything from pointing out my faults. It's really all for me. Pero la realidad es que Rinpoche no deriva ningún beneficio de señalar mis fallas o limitaciones, lo hace simplemente en mi beneficio. And even when I feel defensive of myself, I still know that it's he's right. Y aun cuando me siento defensiva y trato de proteger mi punto de vista e identidad, realmente sé que tiene razón. It's just really disappointing to see like all your own faults. Es simplemente muy, a veces, desilusionante el confrontar y ver tus propias limitaciones y fallas. But then I think
that makes me determined. When I'm that disappointed in myself and in my own efforts, Y cuando estoy tan decepcionada de mí misma y mis propios esfuerzos, I guess I'm a person who never goes into that self-hatred or self-dislike. I feel more determined to practice. no soy una persona a la que le gusta simplemente verse consumida por este desprecio hacia uno mismo o esta actitud autodevaluante, ¿no? Y eso me da eso nutre y fortalece en mí la determinación del desarrollo. I think for people who aren't around a teacher all the time, Y creo que para las gentes que no están alrededor de un maestro todo el tiempo, still we can notice from day to day how easily disappointed and upset we are by ordinary life. de todas maneras no es difícil el observar cuán decepcionados podemos hallarnos en relación a los embates que tenemos con la vida diaria. And we can start to think to ourselves, if my expectations for life, like for ordinary life, were a little bit less and my enthusiasm for Dharma were a little bit more, how much better I'd feel. Y no sería muy difícil entonces pensar si el entusiasmo que tengo para el Dharma fuera un poquito mayor y el entusiasmo y expectativas que proyecto sobre la vida diaria fuera un poco menor, cuán mejor sería mi vida. And we're all capable of doing that. Y todos tenemos esa capacidad para hacer eso. Lo que mi maestro llamaba tu pinche mínimo esfuerzo. You know? Thank you. Muchas gracias a todos. Tenemos que terminar la charla ahora porque de aquí nos vamos al centro de retiro donde tenemos nuestro programa el día de mañana y pues un poco lejos, entonces no queremos salir demasiado tarde. Pero quisiera agradecerles a todos el que nos acompañaran esta noche y en especial a Rinpoche por su generosidad para compartir su presencia y su sabiduría con nosotros. Thank you so much, Rinpoche, for sharing this time and your wisdom with us. And thank you, Ali, also so much for the same thing. Muchas gracias a Ali también. Y bueno, espero que los veamos pronto. Y siempre terminamos dedicando el mérito, deseando que cualquier potencial positivo que a través de este evento, reunión, de estos actos pudiéramos haber desarrollado, cultivado, que puedan ser de beneficio y bienestar a todos los seres, que podamos todos actualizar nuestros potenciales y trascender nuestras limitaciones, que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe, y que todos los seres puedan ser felices, dejar de sufrir, y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Gedang serv gönдөр jiv zonen tartuk ke ji gong long ro